de los procesos de negocio pues en nuestras organizaciones. Entonces me presento, mi nombre es Carlos Triana. Eh, pues mi experiencia, trabajé para Almacenes Éxito 20 años y medio. Hace 5 años renuncié y monté una primera compañía, es una compañía de software que se dedica a atender procesos de automatización mediante eh, parte de nuestro trabajo son workflows y atendemos mucho el sector inmobiliario. A la vez también tenemos otra compañía que se llama Pandora, que es una compañía que tiene un marketplace que próximamente pues queremos unirnos como a todo esto que está ocurriendo para buscar unir la oferta y la demanda de todas estas personas pues que tienen servicios que ofrecer, que están en sus casas y queremos darlo pues digamos gratis mientras dura digamos como toda esta contingencia pues y unirnos a ese proceso. De profesión soy ingeniero informático. Bueno, primero hice tecnología en sistematización de datos, luego ingeniería informática y también tengo una maestría ejecutiva en una escuela de negocios española, se llama ICEAD, y también tengo titulación americana de la misma maestría. Pues les cuento, estoy casado, tengo 8 hijos, pues en este momento se imaginarán pues cómo es la casa con 8 hijos, pues afortunadamente pues tenemos forma de estar todos juntos y bueno, acompañarnos en este momento pues tan complejo para todos, pero bueno, aprovechando pues cada día y dándole gracias a Dios pues por esta familia. Bueno, entonces el objetivo, entonces, esta es una sala donde pues vamos a ver varios moderadores y el resto de ustedes pues serán los asistentes invitados. El objetivo es que las dudas que les vayan quedando, pues las vayan dejando en el tintero y al final abriremos una sesión de preguntas y respuestas donde pues lograremos dar solución a la mayoría pues en la medida que se presente. Pues en este momento veo ya, habemos 59 personas conectadas y bueno, vamos entonces adelante con este proceso. Entonces, vamos a ver entonces la automatización de procesos de negocio mediante workflows. Vamos a ver una pequeña definición. Entonces, según Wikipedia, entonces dice que workflow pues es la traducción de flujos de trabajo. Dice que es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo. Pues básicamente yo siempre he definido que todo en la vida son procesos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, son workflows. Básicamente hay muchos ámbitos, uno de ellos es cómo se estructuran estas tareas. También se puede definir entonces cómo se realizan. Ahorita vamos a ver en detalle ya pues tecnológicamente cómo le damos solución. Vamos a ver también algunos casos de éxito que hemos tenido en algunas de las organizaciones para las que hemos hecho automatización a través de flujos. Cuál es su orden correlativo, que es muy importante pues para que el proceso sea definido y sea muy coherente. Luego, cómo se sincronizan también entre las actividades y cómo fluye la información que soportan las tareas, pues la información y los documentos que soportan estas tareas. Y cómo se hace el seguimiento pues y el cumplimiento de cada una de ellas. Entonces, digamos, es muy desde arriba pues cómo se determina. Las ventajas pues de los flujos, entre muchas otras, pues lo primero es buscar hacer una simplificación de los procesos, agilizarlos, pues obteniendo muchísimos beneficios. Y cómo ver los procesos como un ente viviente dentro de la organización, ¿sí? También esto le da muchísima más seguridad a las comunicaciones, porque las comunicaciones al estar embebidas dentro de un flujo de trabajo, pues esto lo que nos va a permitir es que cuando la comunicación sale de la organización, sale de aquella persona que tiene dentro de ese gobierno corporativo el poder comunicar lo que se esté comunicando en ese caso. También nos ayuda a mejorar pues y hacer una creación cooperativa, ¿sí? Porque lo bueno de los flujos es que une a los equipos de trabajo para que todos pues aunados a esa misión que tiene digamos ese flujo, pues logremos poder sacarlo adelante. Hay algo muy importante que incluyen los flujos, que son los niveles de servicio, los cuales nos permiten poder definir que un flujo de trabajo pues tiene un ciclo de vida y como todos los ciclos de vida pues tiene un fin, tiene un inicio y tiene un fin. Y ese fin casi que sería la suma de todos los niveles de servicio, que básicamente ese nivel de servicio es cuánto se demora cada área para entregar pues el entregable que tiene que hacer dentro del proceso, que ahorita lo vamos a detallar un poquito más. También es muy importante lograr hacer una división del trabajo
para que sea más eficaz. Esa división lo que logra es hacer una mitosis entre esas actividades que son, pues antiguamente conocíamos que había un concepto de monolito, pues que es esa gran piedra que está consolidada, pues y se le llama monolito, a pasar a una forma de trabajo de microservicios, ¿sí? Y esa forma de trabajo en microservicios lo que permite es dividir las actividades de cada parte del equipo de manera que también podamos obtener segregación de funciones. Y esa segregación de funciones, pues lo que nos permite es que los procesos que nosotros modelemos de cara a la organización, hacia adentro, que las personas que estén tomando las decisiones sean las que son, y que las personas pues no nos hagan ni trampas, ni robos, ni pase nada dentro del flujo. Eso es lo que busca ese proceso pues de segregación de funciones. Y a la vez tener una contribución pues muy oportuna al proceso de cara pues al cumplimiento de los niveles de servicio. Otra de las funciones que es muy importante también es alertar a los miembros del grupo sobre la ocurrencia pues, de acontecimientos y cambios importantes dentro del flujo. Ahorita vamos a ver un ejemplo aterrizado de cómo se aplican los workflows a procesos de negocio, particularmente pues como con una vinculación comercial de un socio de negocio de una compañía determinada, ¿cierto? Que sería el arrendamiento de una bodega, de, no sé, de un apartamento o de un local comercial, pues de cualquier bien inmueble. También nos ayuda a mejorar el proceso de cara a la toma de decisiones, porque obviamente vamos a tener mucha información, mucho más a la mano. Vamos a ver que se pueden usar tecnologías de cuarta revolución industrial, como son elementos de inteligencia artificial. También se pueden usar elementos que definimos nosotros que son servicios cognitivos, que son aquellos, un servicio cognitivo es aquel que, digamos, reemplaza la labor primaria de un humano. Pues hablo de primaria porque uno no puede programar la inteligencia completa de un humano, ¿cierto? Entonces uno le puede decir a un robot que le ayude a tomar una decisión en función de el retorno de inversión de un proyecto. Y entonces uno le define los parámetros, entonces si es más del 10 me lo aprueba y si es menor lo desaprueba. El robot va a tomar la decisión en función de ese numerito. Pero resulta que hay unos contextos diferentes de mercado, jurídicos, de riesgo, etcétera, que obviamente el robot no es capaz de tomar. Entonces nosotros hablamos de esas actividades primarias que los robots nos pueden ayudar en nuestras organizaciones, pero es solamente porque la decisión del humano pues siempre va a estar. Aquí son operaciones básicas, operaciones de back office, que ahorita pues les cuento un poquito en el detalle de qué se trata. Y al final poder uno tener unos reportes de gestión que le ayuden a uno a tomar decisiones, obviamente basados en el proceso, ¿sí? Porque es muy importante cuando uno tiene en una organización un proceso bien orquestado, pues si hablo yo del término orquesta en el sentido de que es muy bonito escuchar una sinfonía bien tocada, ¿sí? Y no donde el tambor hace más bulla que el saxofón y las flautas son pitan y los tambores no dejan y eso es un caos total. Entonces, lo importante en los procesos es que cuando uno los tiene bien orquestados en la organización y todos están conectados, y ahorita se está hablando mucho de transformación digital y parte de lo que estamos haciendo en este momento hace parte de esa transformación digital, de esa transformación del mundo que va cada vez más desde lo físico a lo digital y a lo virtual. Estas son herramientas que permiten mucho a las organizaciones empezar a hacer teletrabajo, pues particularmente en el caso de nuestra organización en este tiempo, a nosotros nos tocó trabajar jueves santo, viernes santo, porque obviamente ya todos nuestros clientes, como ya están con nosotros, pues obviamente quieren estar ya hiperconectados y tener todos sus equipos conectados. Entonces, digamos, todos estos procesos van encaminados a que en estas circunstancias particulares, pues las empresas no se paralicen, distinto a aquellas que tenían, digamos, los procesos de facturación, de órdenes de compra en físico. Entonces, obviamente, esas organizaciones pues, han tenido que movilizar sus equipos y hacer pues muchos artilugios, como digo yo, para poder resolver esas situaciones, ¿cierto? Entonces, estas tecnologías, digamos, nos preparan para el mundo que se avecina, ¿cierto? Que todavía no sabemos pues para dónde vamos, pero digamos ya nos va hablando de que cada vez pues vamos a estar más desconectados, muchos de nuestros clientes y nosotros mismos estamos considerando empezar a trabajar desde la casa y pues las oficinas donde teníamos nuestros equipos de trabajo pues todos conectados, pues vamos a tener que ver qué va a pasar, ¿cierto? Porque no sabemos para dónde va. Entonces esto lo que hace es que nos permite seguir
haciendo transacciones y haciendo negocios, pero ya de una manera más digital, más en lo virtual. Listo, acá tenemos entonces, digamos, como nosotros vemos, hay una metodología que se llama Business Process Management, esa es la que seguimos nosotros en nuestra organización, y es una suite, voy a revisar por aquí el chat que no vayamos a tener de pronto alguna retroalimentación del equipo de que, bueno, al parecer vamos bien. Listo, entonces tenemos la arquitectura del proceso, como la hemos definido nosotros, de Business Process Management, tiene una S porque es una suite de gestión de procesos. Entonces nosotros lo primero que definimos es definir muy bien la arquitectura del proceso. Y hablo de arquitectura del proceso de uno poder identificar claramente cuáles son esas actividades que se realizan y qué áreas realizan estas actividades. En detalle ahorita vamos a mostrar una ficha que con mucho gusto se las comparto, donde nosotros hemos propuesto cuáles son esos ítems importantes de cada actividad que se deben dejar plasmados en un workflow, ¿cierto? Porque en el workflow pues no se dejan todas las actividades, se dejan prácticamente las actividades más importantes, las actividades que tengan decisión, que tengan soportes de documentos, pero hay cosas que posiblemente uno hace offline del sistema, que ahorita pues veremos algún ejemplo de alguna. Entonces lo primero que hacemos es definir ese proceso, luego definimos en detalle las actividades, revisando muy bien, y esto es súper importante, cuál es la gestión documental que el proceso nos deja, porque aquí hay unos ahorros en costos muy grandes para las organizaciones. Por ejemplo, hay un caso que tenemos pues en éxito, nosotros cuando hicimos la implementación de todos estos flujos que eran digitales, paradójicamente en la organización pedíamos todo digital, pero luego nos tocaba al final del proceso imprimirlos para entregárselos al gestor documental que posteriormente los volvía a digitalizar, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hemos hecho es todas esas ineficiencias que ocurren en los procesos, pues se van, digamos, corrigiendo con la implementación de este tipo de plataformas. En Cueros Vélez también creamos un workflow para todo el proceso de contratación de personal de las tiendas y de sus plantas de producción, y pues están estimando más o menos que en el mes podrían entrar entre 200 y 250 empleados pues en la rotación de la organización. Entonces imagínense ustedes eso en contratos que aproximadamente tenían entre 15 y 20 hojas, cuánto es el ahorro para la compañía de cara al papel, ¿cierto? Fuera de eso, entonces hacían ir las personas a que firmaran los contratos. Hoy con la tecnología que existe, pues ya podemos utilizar plataformas que nos hagan la firma, digamos, digital, la firma autógrafa digital, como la llamo yo. Obviamente le colocamos otros elementos, otros mecanismos, otras características para que sea válido frente a un juez, digamos, ese contrato, ¿cierto? Que entonces ahí dejamos ya, si existe firma digital, entonces incorporamos el elemento o dejamos una foto, como lo hace pues UNE cuando nosotros firmamos pues los contratos en las casas, pues en las empresas, y adicional dejamos también entonces la ubicación geográfica, dónde estaba, etcétera. Entonces buscamos dejar muchos más elementos que simplemente pues la firma autógrafa en este proceso. Adicionalmente aquí definimos esos niveles de servicio, que básicamente esos niveles de servicio es cuánto se demora nuestra área jurídica en entregarnos un contrato. Entonces el área jurídica entonces se compromete con que nos entrega los contratos en 5 días. Entonces el nivel de servicio del área jurídica entonces serán 5 días. El área comercial se compromete en 3 días a recoger los documentos, entonces ponen 3 días en el workflow. Al final la suma de todos los tiempos de la actividad, entonces nos dan el tiempo promedio que un proceso debe circular. Inicialmente, perdón por traer siempre los casos del éxito, pero digamos fue donde pues trabajé tantísimos años y hicimos tantos procesos. El tiempo promedio de vinculación de una persona para uno de los locales que ellos tuvieran allá pues en el éxito cuando estaba allá eran 28 días. Y esos 28 días eran producto de la suma de todos los niveles de servicio. Al final, digamos, hubo una adopción de este proceso tan interesante en la organización que ya si un proceso se demoraba el doble, pues significa que yo un arrendamiento que estuviera colocando lo iba a colocar un mes después. Eso implica que yo estoy posponiendo la generación de ingresos. Lo que busca este tipo de procesos es, venga, yo como adelanto los procesos lo que más pueda. Y ahí es donde vienen todos los procesos de automatización, ¿sí? Que no, ahorita les cuento pues un poquito de cómo se automatiza. Luego entonces sacamos los procesos de información. Entonces, ¿qué información es relevante para mí? Entonces, si estoy haciendo,
digamos, el negocio. Entonces, para mí es muy importante entonces dejar el canon de arrendamiento, el porcentaje de contraprestación, la fecha de inicio, la fecha de fin, una fecha de entrega, unas pólizas, o sea, dejar claramente cada uno de los campos que se requieren en este proceso para poder hacerlo. Que aquí yo me voy a pasar un momentico aquí a Excel, eh, donde esta es la matriz que nosotros recomendamos, entonces donde yo defino cómo se llama la actividad responsable y cuál es su duración. Esta, si quieren, yo se las voy a compartir para que la tengan todos. Luego, cuál es la descripción de la información relevante a nivel de campus, ¿sí? Entonces acá tenemos cada uno de los campos, definimos si es obligatorio o si no es obligatorio. Luego definimos el proceso de documentación de esa actividad que es. Entonces, ¿qué información nos entrega en el proceso? Cada uno de los responsables. Definimos si es obligatorio y si está en físico o está en digital el documento. Luego definimos si esta actividad participa en alguno de los comités de tomas de decisiones de implementación, donde uno define pues el nombre del comité, cuál es el tema, cuál es la duración, qué día se hace, con qué frecuencias, cuáles áreas son asistentes y qué comentarios se tienen con respecto, porque es posible que una de las actividades sea, por ejemplo, tengo 3 opciones para comprar un lote para construir un edificio, ¿sí? En el caso de los brokers. Entonces, hay un comité en una compañía, digamos, arquitectura y concreto, que está encargada de hacer la compra de ese inmueble. Entonces, en ese comité, esta actividad es la que donde allá se toma esa decisión de poder invertir en uno de esos 3, eh, digamos, prospectos comerciales que hay. Y luego pasamos ya a los procesos de comunicación, que veíamos que ya es la parte que sigue en el flujo, donde definimos la comunicación, cómo se hace. Entonces, venga, yo a quién le voy a definir que esta actividad fue finalizada, porque veíamos que una de las ventajas era poder comunicar que las actividades estaban hechas, con copia a quién y qué asunto defino yo dentro de esta actividad en particular. Y luego definimos cómo quiero que salga la comunicación. Entonces, si uno ve este proceso, este es un proceso que nos ayuda a nosotros en las organizaciones a estandarizar los procesos, de manera que yo puedo hacer que todo lo que entre por entre el tubo del proceso de vinculación comercial va a tener las mismas reglas de negocio, ¿cierto? En cuanto a las actividades. Obviamente el actuar de cada actividad dependerá si estoy negociando con una persona natural o con una persona jurídica. A la persona jurídica le pido unos documentos para el negocio, a la persona natural le pido otros. Entonces, ahí es muy relevante porque cuando uno configura la actividad, pues uno tiene que hacer que esa actividad pueda ser polivalente en el sentido de que pueda jugar en el proceso como uno defina que juega dentro del proceso. Entonces, va a ser muy importante todo esto porque nos va a dar estandarización y ahí es donde las compañías, digamos, ya llegan a un siguiente nivel porque ya sus procesos son muy rigurosos. Entonces, antiguamente en los procesos todo era manual, todo era lento, hacer las pólizas, pues yo tenía que hacer 20 pólizas, 20, perdón, contratos, tenía que hacer 20 contratos y esos contratos, pues yo tenía la información de cada, en morritos de papeles de cada una de las personas, entonces haciendo el contrato posiblemente colocaba la razón social de uno, el representante legal del otro y las condiciones contractuales del otro, o por ejemplo, el área de mantenimiento, cuando iba a hacer el acta de entrega, entonces entregaba el acta de entrega de otro edificio y no del que le hizo el levantamiento. Entonces, digamos, todos esos procesos cuando se hacen de esa manera, digámoslo, desconectada y en muy físico, pues es probable que ocurra eso, porque parte, digamos, de las automatizaciones es que hoy el contrato simplemente lo pegamos nosotros, la minuta la pegamos de las condiciones que firmó el comercial y el sistema automáticamente nos hace el contrato. Simplemente se hacen vistos buenos, si uno necesita hacer adecuaciones a la minuta, entonces la descarga Excel, perdón, a Word, y en Word pues hace las modificaciones, da la carga al proceso y continúa, digamos, el sistema. Entonces aquí hablaba yo de la estandarización de los procesos, que es supremamente importante. Y luego trabajamos con una matriz RACI, que básicamente RACI es responsable, pues, quién es el aprobador, a quién consulto o a quién debo consultar de ese proceso, de esa actividad que estoy desarrollando y a quién informo. Y nosotros dejamos claramente quiénes son las personas en las organizaciones, cuáles son sus nombres, de qué departamento son, pues de qué marca o negocio y un formato, pues en el caso que se requiera. Me regreso a la presentación y me salí pues un poco para ver cuál es el levantamiento de cada una de las actividades.
Adicionalmente, pues hablábamos que la comunicación es supremamente relevante en estos procesos y esta comunicación, pues digamos, nosotros la podemos automatizar mediante el envío de correos electrónicos. Entonces aquí basta con que Pedro terminó su proceso comercial y cuando él termine en el sistema, pues automáticamente le manda un correo al equipo de back office para que haga la consecución de los documentos. Y una vez el equipo de back office termine, se lo pasan al equipo jurídico para que el equipo jurídico haga la revisión de los documentos y haga, digamos, la elaboración del contrato, pues y así sucesivamente se van comunicando todas las actividades. Y posteriormente ya pasamos a un proceso de seguimiento de actividades mediante tableros de control que nos van a, entonces a permitir tener una revelación del proceso, ¿cierto? Entonces, digamos, los jefes pues están en la estratosfera y ellos desde allá van a poder estar viendo cómo está cada equipo. Entonces, si hay equipos comerciales, entonces el jefe va a estar viendo que él se comprometió que su equipo comercial se demoraba 3 días cerrando el negocio. Entonces, desde el satélite, como siempre digo yo, pues el jefe va a poder estar haciéndole seguimiento al equipo comercial. Y yo lo que siempre digo es que más que dar varillas, venga, yo como habilito nuevas capacidades en el equipo para poder cumplir con los niveles de servicio. Porque posiblemente no sean 3 días, tengan que ser 5. Entonces ahí es donde el sistema se va actualizando, pues el sistema, y hablo como el workflow, porque siempre está en retroalimentación el proceso de cara a los niveles de servicio, de cara a que, por ejemplo, si yo sé que tengo que abrir mi centro comercial, mi mall comercial, mi edificio, yo sé que lo tengo, pues la apertura y la inauguración es en julio, entonces yo sé que yo mínimo hoy, porque yo sé que mis procesos demoran 2 meses, pues mínimo hoy tendría que estar terminando todos los procesos. Entonces, de manera que yo hoy con anticipación sepa y tenga que decirle a la gerencia, vea, yo no soy capaz de llegarle, todavía me falta colocar 200 metros de GLA, pues, o área arrendable por colocar. Entonces ya, ¿qué estrategias vamos a montar? Entonces, finalmente, organizar este tipo de procesos lo que le permite a las organizaciones es poder llegar a los objetivos y poder cumplir pues estas metas que se tienen. Entonces, voy a hacer un caso real del proceso como nosotros lo vemos dentro de la organización. Entonces, nosotros tenemos una plataforma que se llama Prime Real Estate. Es una plataforma que administra muy bien toda la gestión documental. Nos gusta mucho todo lo que tiene que ver con reportería, con informes, entonces ahí logramos sacarle mucho más jugo, pues, digamos, a la integración, y luego aquí tenemos pues la plataforma que se visualiza, pues, y se ejecuta muy bien en los celulares para poderlo ver. Aquí entonces el caso que les ponía, entonces digamos, ahorita les explicaba que acá tenemos todo lo que es la arquitectura del proceso. En esta arquitectura, entonces, como ven, nosotros definimos las áreas que participan pues en estos carriles. Entonces tenemos el área comercial, al cliente, a jurídica, la aseguradora y el representante legal. Entonces el proceso inicia en este particularmente como lo hemos pintado desde que ya el comercial ha hecho una prospección y ya sabe que tenemos un cliente. Es posible que los flujos en las organizaciones pues no siempre sean estrictamente por acá, porque resulta que yo tengo MLS o tengo cualquier plataforma en la nube por la cual me contacta mi cliente. Entonces aquí el contacto viene directo del cliente, entonces el inicio no arranca aquí, sino que arranca acá. O resulta que es que yo tengo brokers, tengo las páginas web y tengo mi equipo comercial. Entonces resulta que el ingreso al flujo puede ser por cualquiera de esos procesos, ¿sí? Pero igual puede pasar con cualquier proceso. Lo importante es uno definir el inicio, por dónde viene, para uno poder saber entonces dónde arranca ese proceso. Luego el mismo comercial entonces nos define cuáles son las condiciones del negocio, ¿sí? Luego entonces esas condiciones de negocio son pactadas pues con el cliente. Él nos hace unos aportes documentales al proceso. Luego con esos documentos el área jurídica viene y hace la minuta. Vamos a volver un pasito al cliente. Aquí es muy importante porque, digamos, lo que les contaba de la automatización es que cuando el mismo comercial está definiendo ese proceso, yo voy pasando entre este y ya me voy a pasar al sistema de nosotros, cómo se verían, por ejemplo, las condiciones de negocio. Entonces, esas condiciones de negocio, nosotros, pues, esta es nuestra plataforma, entonces nosotros definimos dentro de los flujos de trabajo, definimos una forma que es ingresar condiciones de negocio. Entonces, acá, las condiciones de negocio se definieron como unos campos que vimos ahorita en la matricita de Excel, donde básicamente el,
el comercial se va a meter y va a definir, venga, cuál es el edificio sobre el que está haciendo el negocio, cuál es el local, qué marca va a habitar, si es que es una marca, pongamos a Frisbee en el ejemplo, cuál es la fecha inicial, cuál es la fecha final. Entonces uno define dentro de esa actividad cuáles son esas condiciones de negocio. Entonces aquí es muy importante porque ya empezamos a tener unos procesos de estandarización, ¿sí? En nuestra plataforma particularmente es posible que esto sea un Excel que yo o que el comercial se lo comparte al cliente, el cliente diligencia toda la información en Excel y cuando lo envía a un correo, que digamos sea un correo comercial @movinova.com, por poner el ejemplo, o inmobiliaria.com, hay un robot que está en capacidad de leer ese archivo de Excel y extraer toda esta información que estamos viendo en esta pantalla y automáticamente cargarla, ¿sí? Digamos, parte del éxito, nosotros hace como a principios de marzo, le entregamos al éxito un proceso para arrendamiento de zonas comunes en los éxitos, Urtimax, Carulla, etcétera, etcétera, donde estábamos estimando nosotros que el proceso se iba a optimizar pues, de una forma muy grande para los comerciales, porque muchas de las cosas que hacían los comerciales eran, por ejemplo, una era esta, diligenciar estos campitos del negocio en la base de datos. Aquí lo que estamos haciendo es que se lo estamos delegando al cliente para que él lo haga. Cuando él lo manda al correo y el sistema lo carga, ya el equipo comercial no se va a poner a ingresar la información, sino que va a verificar. Entonces ya tenemos un primer punto de control donde que el cliente me haya ingresado las condiciones bien. Y obviamente pues el comercial que fue el que negoció, pues corrige lo que tenga que corregir y confirma lo que tenga que confirmar, ¿sí? Una vez están ingresadas esas condiciones para devolverme al flujo, en el sistema el cliente nos deberá mandar unos documentos. Entonces, normalmente él nos manda a nosotros o una carpetica en físico con todos los documentos escaneados o nos los manda todos por el correo electrónico. Entonces, el comercial lo que hace es que descarga la información y empieza pues a analizar cada documento. Existe también otro servicio cognitivo, que eso hace parte, les conté ahorita, de la cuarta revolución industrial, que es, pues hace parte de Machine Learning, que son inteligencias artificiales, donde yo, por ejemplo, tengo los extractos bancarios. Entonces, cuando él me manda a mí todos los documentos y los documentos de alguna manera se encuentran tipificados y uno acordó con el cliente que iba a tipificar, entonces, vea señor, el extracto, nómbreme lo extracto, la cédula, nómbreme la cédula, ¿sí? Eso es difícil de uno estandarizarlo, entonces lo que nosotros hacemos es que cargamos todos los documentos, digamos, al primer documento que nosotros tengamos acá en el sistema. Aquí les voy a mostrar cómo se anexarían, por ejemplo, estas que son unas propuestas, pues cualquiera para el ejemplo. Agregan, entonces, esto que yo hice manual, existe la posibilidad de que cuando el cliente me lo mande al correo electrónico, el sistema lo tome desde ese correo. Si al final nos da el tiempo, que nos quedan 32 minutos, les muestro cómo logramos nosotros hacer este proceso de que un correo que yo mande, el robot automáticamente nos tome la información. Y luego ya estos documentos pues van a poder ser visualizados. Si yo cargo un PDF, entonces en el sistema vamos a poder ver los PDFs como son. Y así pues cualquier documento. Si es un documento ya de Word o un documento de Excel o un documento, un plano, un video, pues cualquier otro tipo de documento que no sea visualizable en la plataforma, se descarga. Aquí lo importante es que ese proceso de documentación que estábamos viendo se logra automatizar mediante el envío al correo electrónico, ¿sí? Luego de que ya tengo condiciones y todo está validado, pues podemos hacer una elaboración de la minuta, que en la minuta pues el jurídico puede o tener otro proceso aquí perfectamente, podría abrir de acuerdo a cada organización una calle adicional que se llame, yo no sé, validador de documentos o certificador o como se llame en cada organización, que revise estos documentos, de manera que ya el jurídico pues tiene el aval del que revisó y tiene los documentos que cargaron y adicional tiene la información del comercial. Entonces aquí nosotros lo que hemos buscado es automatizar hoy esa generación de minutas, ¿cierto? Que casi que eso ya es commodity, pues no me gusta usar mucho la palabra, pero es una manera muy común en las organizaciones donde ya sus contratos se hacen mediante combinación de correspondencia contra una lista de Excel y una minuta estándar, ¿cierto? Entonces, digamos, ahí hay unas ventajas ya tecnológicas que nos lo permiten hacer. Nosotros lo que hicimos, entonces hoy
nosotros gestionamos cerca de 8.000 contratos en nuestra organización, de muchos clientes, pues la mayoría inmobiliarios, donde aquí logramos hacer esto automático. Y luego ya el hit logramos hacerlo en que ya hay una firma, no hay una firma física, sino que ya nos pasamos a un concepto que se llama desmaterialización, ¿cierto? Que es un concepto pues que existe desde los 80s, pero ha venido teniendo relevancia por todo lo que hemos ido viendo, cómo la tecnología pues ha ido creciendo. Entonces, aquí en este también nuestra solución buscamos hacer esa firma de manera que entonces si yo estoy en Walt Disney, pues no en este tiempo, sino cuando se pueda, y no sé si con los 8 hijos o con uno o dos, fijo con mi esposa, estaremos allá, entonces yo no tengo que venir a firmar un contrato particular con la gente de alguna organización porque no estoy físicamente. Entonces ya esto rompe, digamos, también esas barreras, porque también tomar las firmas se demora un tiempo, ¿cierto? Y casi que es uno, pues, para cerrar el negocio, venga, que es que tengo que tomar la firma. Todos estos procesos automatizan y buscan que lo que yo les decía ahorita, 28 días, en 28 días tengo que hacer el negocio, pero si me demoro hasta el día 56, seguramente ya perdí un mes de arrendamiento. Y eso pues obviamente para los que reciben comisión pues es muy bueno poder adelantar eso, para las personas que tienen pues sus portafolios de inmuebles colocados también pues es muy bueno poder adelantarlo. Entonces esto lo logra uno haciendo estas automatizaciones. Y luego ya le entregamos al representante legal al final para que nos haga la firma, ¿sí? Que ahí miramos pues cómo es. El sistema, digamos, puede acomodarse a que no, es que definitivamente sí se tiene que imprimir y entonces los contratos son impresos porque es que si no los entrego impresos, la fiducia no me hace el trámite. Entonces, hay casos donde ya las otras normatividades que no tienen este nivel de automatización de procesos, pues obviamente estancan cada uno pues de estos proyectos, procesos pues que uno hace. Ahorita les voy a hablar en el slide que sigue, vamos a hablar un poquitico de PropTech, porque vamos a ver cómo PropTech está beneficiando todo este sector inmobiliario pues a nivel del mundo y vamos a ver pues digamos unos casos de éxito en España y en Estados Unidos de cara a estos temas de firmas, porque entonces aquí normalmente hay que ir notaría, firmar, etcétera, etcétera, para poder hacer el negocio. Y luego ya mandamos la información a la aseguradora para la emisión de pólizas y luego ya al final pues se le entrega al comercial para que haga el acta de entrega y finaliza el proceso. Aquí es muy importante porque, digamos, los workflows son supremamente importantes, pero digamos, los flujos de trabajo son temporales, ¿sí? Porque a mí este flujo luego no me sirve sino para ir y referenciar en venga yo, cómo fui que hice el negocio, venga que necesito un documento, venga que necesito ver el contrato firmado, necesito una copia de la póliza. Porque ya lo que viene es ya la gestión del ciclo de vida del objeto que trató en ese momento el workflow. Aquí estamos hablando de un proceso comercial, pero perfectamente pudimos haber hablado de un proceso de mantenimiento, donde un proceso de mantenimiento pues sigue una serie de actividades hasta que al final lo entrego y en esas actividades pues hay que cobrarle, lo asume el arrendador o el arrendatario, entonces por allá alguien del equipo del arrendador autorizó el gasto, entonces es un flujo que al final trata de mantenimientos. Este es un flujo comercial que trata de colocaciones comerciales, podemos tener otro flujo que hable de proyectos perfectamente, proyectos inmobiliarios, donde tengo una gestión de oportunidades. Entonces yo quiero ver por qué el broker A se ganó la comisión. Entonces llega una auditoría y me dice, venga, usted muéstreme el debido proceso de que usted compró el lote A y por qué no compró el lote B o el lote C. Entonces venga, que es que esa compra surtió un efecto donde podemos garantizar a nosotros que es totalmente transparente, ¿sí? Lo podemos hacer también para flujos de ventas, perfectamente de activos y puntos suspensivos. Nosotros en la organización tenemos un flujo que incluso ahorita lo ha empezado a usar un laboratorio, se llama Unigem, que ahorita está haciendo pruebas de COVID-19, donde es un flujo para genética molecular, donde llega la muestra y eso sigue un flujo, al final se hace la secuenciación y un resultado, ¿sí? Tenemos otro flujo en Cartama, que es la compañía más grande exportadora de aguacates, donde es un flujo donde yo le recibo la fruta a los productores, se clasifica, al final se exporta, por el otro lado, luego se le pagan sus anticipos, etcétera, etcétera. Entonces uno, cuando habla de flujos, para mí hoy se puede montar cualquier proceso, ¿cierto?
y máxime ya con todas las otras herramientas que hablaba ahorita de inteligencia artificial y servicios cognitivos, pues que nos ayudan a ese proceso. PropTech, digamos, ha buscado que la historia, pues rápidamente, un señor en Estados Unidos trabajó 42 años en una empresa constructora. Él, al final, cuando salió, dijo, como entré hace 42 años, de cara a los procesos, pues fueron los mismos. Cambió un percutor por un martillo por un percutor, pero todos los procesos son exactamente iguales. Entonces el señor comenzó a escribir muchos libros y hoy es, digamos, una tendencia a nivel mundial que favorece mucho el sector para el que trabajamos la mayoría de nosotros, donde hoy la tecnología está, digamos, yendo, digamos, como al lado de los procesos, porque para mí la tecnología nunca va a reemplazar un proceso. Para mí la tecnología, los procesos y las personas conviven siempre como en el núcleo del negocio inmobiliario, del sector o en el cualquier sector. O sea, para mí ahí sí, el sector real, real estate, retail, el que sea, ahí están conviviendo los procesos, las personas y la tecnología. Entonces, hoy para PropTech, de hecho, los invito a que vayan a PropTech Colombia. Digamos, somos una agremiación de muchas compañías de nuestro sector, donde ahorita con todo esto que tiene que ver con COVID, hay unas charlas también como las de la Lonja supremamente interesantes, con una visión muy, muy global de venga, qué está pasando en el mundo con lo que tenemos ahora. Entonces, es súper relevante este tipo de espacios porque nos permiten a nosotros compartir nuestras experiencias y bueno, pues en otros escenarios compartir y aprender también de nuestros clientes, porque yo les digo que hoy nosotros, gracias a Dios, pues tenemos cerca, como les contaba, 8.000 contratos, cerca de 10.000 unidades inmobiliarias administradas. Estamos buscando en este momento un tema con Bancolombia, pues, y con Fiboccidente en Bogotá para poder hacer la administración de todo el portafolio de ellos. Y lo hemos logrado porque hemos aprendido de cada uno de nuestros clientes, ¿cierto? Yo creo que es siempre para mí el momento de uno agradecer porque comparten con nosotros y a la vez, digamos, enriquecen el sector. Entonces, lo que decía Gastón, hay un libro que les recomiendo, de pronto no sé si lo han leído, Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer. Al final, el último capítulo habla de qué pasó en Chile con toda esta revolución gastronómica, finalmente, y se resume en que o compartimos todo nuestro conocimiento y nos agremiamos y nos volvemos uno solo, o simplemente cada uno se va a la tumba con su secreto. Era literal lo que él planteaba en ese libro al final, y yo soy convencido de eso. O sea, yo creo que somos más que competidores, colaboradores, todos, cada uno en su segmento, con el respeto, con la ética que se merece, pero es un tema muy importante, pues digamos, uno poder colaborar en este tema. Vemos aquí es un poquitico el portafolio de clientes que hoy tenemos. Esta es la plataforma hoy, cómo habilitamos muchas capacidades de negocio para poder usar lo mejor de cada uno. Este tema de WebJobs, por ejemplo, es una automatización de tareas supremamente potentes. Nuestra compañía está certificada en Azure, de Microsoft, perdón, entonces siempre hablaré de Azure. Luego nos ayuda entonces, por ejemplo, a enviar correos automáticos al vencimiento de pólizas, al vencimiento de contratos. Estamos usando también unos procesos de bot service que nos permiten a nosotros poder eh, garantizar que nuestros procesos, digamos, ya están en esa cuarta revolución industrial y nos permiten a nosotros, digamos, poder ofrecer servicios de punta de cara a esa automatización de procesos. Y digamos, nosotros hoy vemos unos procesos totalmente orquestados del proceso y del sector inmobiliario, donde tenemos los portafolios inmobiliarios de cada cliente. Aquí notan que los workflows comerciales, sea de compra, de venta, de arrendamiento o de proyectos también, pues cobran una relevancia muy importante. Luego pasamos al proceso de contratos, que era lo que les decía, los flujos son muy importantes, pero si ese flujo no tiene una administración del objeto del que trata el flujo, en el caso del contrato de arrendamiento, de la vinculación comercial para un contrato, entonces es muy importante que yo a los contratos le dé una buena gestión, perdón que se me fue, una buena gestión de cara a que mi contrato nace cuando firmo el contrato con mi socio comercial y muere cuando ya se finaliza esa relación, pero es que en la mitad, entonces hay procesos de indexación de contratos, hay procesos de otros sí,
hay renegociaciones, hay escalonados, hay alivios, pues hay una cantidad y una serie de situaciones que a lo que invitamos nosotros siempre dentro de los procesos en la organización es uno poder tenerlas bien orquestadas. O sea, porque si uno logra orquestar un buen proceso, es muy factible garantizar el éxito de la organización, ¿cierto? Siempre que tenga pues un mercado al cual ir. Porque si nosotros pues entonces tenemos aquí una empresa para venderle lotes a compañías que construyan reactores nucleares, pues yo creo que no es el negocio y no nos va a dar garantizar tener los mejores procesos, pero es que yo no tengo a quién llegarle en ese mercado de reactores nucleares. Pero si nosotros tenemos unos modelos de negocios como lo que normalmente tenemos nosotros en nuestras organizaciones y logramos tener los procesos totalmente orquestados, pues vamos a lograr un éxito muy grande de cara pues a poder obtener los resultados en ese proceso. Y detrás de todo esto siempre pensando en la automatización, ¿sí? Y muchas veces más que el despido de las personas es buscar en qué son más eficientes, dónde me pueden apoyar más el, en el proceso, ¿cierto? Y suena como frase de cajón, pero realmente yo creo que las personas en el puesto que es y haciendo lo que es, creo que podrían agregar mucho valor. Pues he sabido por lo que conozco de muchos de los sistemas y procesos que hoy hay es que, digamos, un proceso como la indexación de contratos, que es un proceso que tiene que ser automático, que simplemente hay un robotcito que corre todos los días, mira qué contratos hay que indexar, los indexa, manda un contrato, me habilita las condiciones comerciales para que después cuando yo genere la factura esté el contrato indexado, ¿cierto? Y sé de compañías que hoy lo hacen todavía con lápiz, papel y calculadora y se lo pasan a otra persona que lo revisa y luego lo suben a una plataforma actualizando la información, ¿cierto? Entonces, nosotros, pequeñas automatizaciones, porque digamos es una pequeña automatización, lo que hace es que nos empieza a liberar recursos importantes en la organización y nosotros, pues la estadística que hoy tenemos es que hemos logrado entre el 30 y el 86%, depende del proceso, depende de lo inmaduro que sea el proceso, logramos automatizar esos procesos y finalmente pues eso se convierte en un retorno de inversión para la organización, pues sea pues la decisión que tome con respecto a las personas o también venga que es que esto me va a habilitar para poder hacer más negocios o para revisar unos procesos pues que no estaba teniendo claramente revisados. Luego, pues poder orquestar esto con nuestra información de CRM dentro de nuestros sistemas, luego poder tener unos reportes gerenciales que me den razón de esos flujos, de cuál es el proceso de contratos y los procesos de vacancia que tengamos. Luego, hablamos de unos conceptos de portal de negocios donde ya buscamos cómo poner a interactuar en una sola plataforma todos los grupos de interés de la organización, llámense empleados, llámense clientes, llámense proveedores, llámense inversionistas, porque finalmente el objetivo es que cada grupo de interés tenga la información que tenga que tener y va a venir, todo va a venir de nuestros flujos de procesos. O sea, lo que definamos nosotros como flujo es lo que nos va a dar el dato. Y luego una vertical un poco más administrativa, donde también tenemos unos, digamos, presupuestos colocados sobre cada rubro en la organización, unos contratos generales que van a ser muy parecidos a estos, donde también tengo un flujo, claramente cuál es la compañía que voy a contratar para que me haga el facility management, luego dentro de esa compañía cuál va a ser mi proveedor de seguridad, SEO, vigilancia, cuáles van a ser los jardineros, entonces cómo yo hago flujos también, no solamente comerciales, porque digamos nosotros nos quedamos mucho en estos procesos comerciales, pero tenemos estadísticas de empresas de auditoría y empresas pues de estas de controles y compañías de control interno que dan muy duro a las organizaciones porque digamos esto es muy entrópico. Entonces yo tengo un negocio de firmado de 200 millones de vigilancia, pero el contrato no sé si tiene las pólizas vigentes, si no. Entonces si uno logra definir estos procesos orquestados, pues va a lograr hacerlo. Luego entonces tener una lógica de órdenes de compra, unos procesos de erradicación de facturas. Digamos, aquí hoy nosotros gestionamos cerca de 30.000 también a través de un workflow. Les estoy contando esto es porque el proceso habla de cómo la automatización de los procesos mediante workflow son beneficiosas. Entonces aquí hay un workflow interno de contratos, aquí existe otro flujo de aprobación de órdenes de compra, aquí hay otro flujo de erradicación de facturas, donde entonces, por ejemplo, si tu organización hoy
tiene 10.000, 8.000, 1.200, las facturas que sean, porque no es despreciable el número de facturas, porque es más el proceso. Entonces, claramente entran a un flujo. Hoy con facturación electrónica tenemos un robot que lee ese proceso de facturación electrónica, entonces capitalizo que ya no tengo la radicación manual, sino que ya es un robot el que me lo hace 24/7, no se embaraza como mi esposa 8 veces que tuvo que haber pedido, pues me imagino, el mismo número de licencias, no fuma, no chatea, no entra a Instagram, no ve Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, aquí hay una optimización muy grande de ese proceso y luego en la medida que esto esté muy automatizado contra las órdenes de compra, hemos logrado causaciones automáticas en muchas organizaciones donde hemos estado, donde muchas eran, no sé, 3 personas haciendo el proceso y cada una persona en una semana, eran 23 haciendo causaciones, ya no son 23, sino que son 4. Entonces, hay muchos casos de éxito hoy donde estos flujos nos ayudan a llevar los procesos a otros niveles, ¿cierto? Obviamente hay un tema de inversión sobre plataformas tecnológicas que nos ayuden a hacer esto. Y hay una estadística en el mundo que el sector inmobiliario invierte más o menos el 20 por 1.000 en tecnología, ¿cierto? Y digamos, es un rasero para uno identificar cada organización contra ese 20 por 1.000 que invierte hoy en promedio el sector en el mundo, pues cuánto estamos invirtiendo nosotros pues en esos procesos tecnológicos. Y luego ya pueden haber procesos también en gastos de viaje, procesos pues de aprobación, como les contaba, de facturas, y unos procesos de contabilización automática, e incluso unos pagos automáticos. Entonces aquí en la plataforma de nosotros, si yo tengo el arrendador y el arrendatario, entonces me paga el uno y entonces yo tengo que sacar mi comisión y luego le tengo que pagar al otro, uno puede configurar todo eso en flujos para que el sistema funcione, digamos, en un estado del arte de última tecnología, ¿cierto? Que es lo que buscamos pues siempre nosotros, las empresas que trabajamos con el concepto de PropTech. Obviamente con las validaciones humanas, por eso yo decía que los robots los ponemos nosotros a que nos hagan las tomas de decisiones básicas, con las que nos quita trabajo a los humanos, pero que no nos agrega valor, porque por el contrario lo podían entorpecer tomando decisiones. Entonces, nosotros a los humanos no los sacamos del proceso, por el contrario, hay un tema que me va a pasar acá a todo lo que tiene que ver con Business Intelligence, que es donde nosotros pues podemos ir viendo cómo administrar entonces el flujo, por ejemplo, de contratos. Entonces yo ya tengo el flujo de contratos ya puesto en mi base de datos de contratos, cómo se ve cada uno de mis contratos en el tiempo, quiénes son las personas, unos filtros para poder ver fechas. Podemos ver también cómo está el tema en el tiempo, cuántos contratos se vencen, ¿cierto? Para poder hacer las renegociaciones pues con el proceso antes. También muy importante todos los procesos de planimetría, porque hoy, digamos, el sector inmobiliario toma muchas decisiones de cara a tener listas con valores colocados, puestos, pero resulta que yo tengo 100 locales en un centro comercial, pero es que yo no sé, esa línea número 42 en el reporte, ¿eso qué es? ¿Por qué vende tan poquito dentro del centro comercial? Entonces resulta que ya estas herramientas que nosotros también, digamos, tenemos desarrolladas en la organización, nos permite conectar con la información, la información con la planimetría. Entonces, esto ya nos permite tomar decisiones basadas en los flujos integrados entre ese mismo proceso de planimetría con el proceso de números, pues, y de indicadores que tengamos. Y por aquí ya tenemos otro que es un nivel ya más de análisis de, por ejemplo, el portafolio a nivel de espacios comerciales, cuánto tengo ocupados, cuánto tengo vacantes, cuál es mi nivel de ocupación en unidades, mi nivel de ocupación con respecto pues al GLA o el área arrendable y cuál es la plata, ¿cierto? Que básicamente la plata la sacamos del concepto de renroll, donde nosotros vemos que si tenemos un renroll proyectado al año, y yo sé que ahorita, después con la pandemia, va a empezar a tener un montón de locales ocupados, pues yo sé cuál es el costo que eso tiene de cara a mi vacancia, entonces lo podemos también, digamos, monetizar. Y se puede hacer un análisis de la información desde los tipos de los espacios y también pues desde la ocupación de las rentas ahí. Y también hacer seguimiento, entonces, por ejemplo, si tengo el flujo comercial, entonces, ¿cómo va mi proceso de comercialización de comercio, de oficinas total? ¿Sí? Y cuáles son los indicadores, pues, digamos, más relevantes. Entonces, digamos, nosotros lo que queríamos con esta, porque ya me queda un minutico para que pasemos a las preguntas y respuestas, es darles como
una introducción muy general de cómo los workflows han logrado en las organizaciones grandes beneficios desde la optimización de los procesos y desde el alcance de los resultados, ¿sí? Entonces, si quieren, ahora pasemos a la parte de preguntas y respuestas, que no sé si ya tengamos de pronto algunas acá. Listo, todavía no tenemos preguntas. No sé si... Bueno, por acá eh, Avalúos Vélez Avalúos nos hace una pregunta con respecto que creo que todas las están viendo. No sé si estas se vean, pero básicamente es cómo se podría vincular este proceso con las normas sectoriales y con TEC para el gremio inmobiliario que se encuentra en construcción. Entonces, digamos, nosotros hemos trabajado mucho con uno de los consultores de Icontec, que es muy reconocido en la ciudad porque ha sido el encargado de certificar los centros comerciales. Entonces, ahí básicamente lo que nosotros tenemos es como trasladar todas esas plantillas de los estándares, las mismas políticas. De hecho, hay una compañía que se llama Cartama que tiene certificado Icontec. Todo ese proceso del sistema de información que tienen, de toda la gestión, ellos la tienen cargada en nuestra plataforma. Entonces, cualquier usuario que requiera, por ejemplo, hacer una declaración de seguridad porque detectó un robo y hay una plantilla específica, digamos, nosotros proveemos poder hacer este enlace a este sector, ¿sí? Y en otros sectores diferentes también lo hemos logrado nosotros de esa manera. O sea, hemos logrado tener implementadas todas esas políticas que de hecho ahorita pues con el tema de Bancolombia, nuestra compañía está buscando certificarse en ISO 27000 y digamos cuando el consultor vio lo que teníamos, dijo que era perfecta porque lograba encajar muy bien porque uno publicada toda la documentación y todo el sistema de gestión está publicado, es conocido, con sus accesos a los distintos roles dentro de la organización y las plantillas también son editables por los usuarios, se descargan pues para que se puedan diligenciar, se cargan a la plataforma y quedan como evidencia para que cuando llegue una posible auditoría, pues uno logre identificar que el proceso pues digamos tuvo un due diligence, pues un debido proceso muy bien desarrollado. No sé, eh, Avalúos Vélez, si quedó claro el proceso. Ok, muchas gracias. Sí, el objetivo pues es hablar como con el equipo de la lonja y yo creo que estas memorias pues podrían ser enviadas. Igual este video va a ser publicado dentro de dentro de YouTube, perdón, de la lonja y ahí van a poder pues digamos volver a verlo, detenerse en las partes donde les interesen, igual pues se les podemos compartir. Eh, no, digamos, este software está desarrollado para administrar cualquier tipo de activo inmobiliario. Hoy particularmente con Grupo Uribe tenemos la gestión de todo el portafolio de ellos, son más o menos 600 activos y de las 600, 300 son comerciales y el resto son de todo, pues eso sí, en apartamentos, fincas, lotes, etcétera, etcétera. Entonces sirve para cualquier tipo de activo inmobiliario que se quiera eh, vincular, digamos, con nosotros, particularmente Bancolombia, allá hay dos negocios, el fondo, el FIC y no valores, sino fiduciaria también se quiere vincular y leasing también con nosotros hacer el mantenimiento. Creo que en total serían como casi 50.000 activos que se podrían gestionar porque es multi, pues ahorita les mostré un poquitico enfocado a este sector, pero realmente es multi tipo de inmueble. Ok, no sé si es clara la respuesta. Ok.
Listo, no sé si tengan más preguntas, quieren que profundicemos en alguno de los temas que vimos eh, adicionalmente. Eh, Números de contacto, si quieren, yo creo que se los comparto. No sé, el equipo de pronto de la lonja me confirman si hay autorización para compartir el contacto. No sabría responder esa. Dame un segundo que nos respondan. Aquí les voy a mostrar algo rápidamente que nos quedaron 5 minuticos pues para respetar como el tiempo completo. Nosotros tenemos dentro del sistema, yo les hablaba ahorita del chatbot. Voy a validar si aquí tenemos el chatbot habilitado de pruebas para mostrarles cómo. Listo, acá tenemos el bot de Prime. Listo, entonces en este bot, pues nosotros lo vamos a saludar. Vamos a ver, esperemos que esté despierto. Entonces este chatbot, todos hemos visto los chatbots pues, que hay en el mercado. Hay dos tipos de chatbot. Los chatbots son considerados una inteligencia artificial basados en Machine Learning. Hay un concepto que es este mismo, que se llama Q&A, donde hay unas preguntas y unas respuestas fijas, ¿sí? Y hay otros chatbots que están basados no en respuestas fijas, sino en respuestas que tienen información relevante del negocio, ¿cierto? Entonces yo acá estaría en capacidad, digamos, de decirle que voy a trabajar con el centro comercial de Bello. Bueno, yo la pongo por aquí para que nos deje ver aquí el chat. Entonces yo le puedo preguntar al sistema que deseo ver el contrato de Celio, en cualquier marca que tenga yo dentro del sistema. Él va a ir a la base de datos de negocio. Ustedes vieron que nosotros ahorita vimos en el flujo que la gestión documental es muy importante, entonces ya uno lo que hace es que conecta el chatbot con esa, con esa gestión documental. Entonces al dar clic en este vínculo, pues él me va a ir a abrir el contrato que tengo pues particular pues de ese negocio. También le puedo preguntar que deseo ver las ventas de la marca Mimos. En el caso que tengamos rentas variables, el sistema dijo que no fue capaz de ver las ventas de la marca Mimos. Vamos a ver si. Sí, entonces él ahí va y me dice, pues esto es Q&A porque él realmente va a la base de datos y busca la información. Digamos, estas son las ventas promedio diarias de los últimos 6 meses de este ejemplo que tenemos, ¿cierto? Que puede ser cualquiera. Le puedo preguntar por fechas de vencimiento. Entonces deseo ver la fecha de vencimiento de agua bendita, otra marca. Al chatbot también se le puede hablar. Entonces yo le puedo preguntar, y ahí estamos en el contexto del centro comercial de Bello, pero yo le podría estar preguntando perfectamente por cuál es el arrendamiento de la oficina 411 de la Torre Almagrán, cuál es el valor promedio del canon de la vivienda de Itagüí, ¿cierto? Entonces, en la medida que uno tenga esa información dentro de la plataforma, a través de estos chatbots, uno está en capacidad de extraer esa información, ¿sí? Lograr, pues, digamos, sacarle los datos al sistema. Otra, digamos, mejora que nosotros hemos hecho dentro del sistema es que, por ejemplo, hoy con todo este tema de facturación electrónica, digamos, cuando nosotros tenemos hoy todo ese proceso de liquidación de rentas, que imaginémonos que lo tenemos no sé, voy a facturar la cuota de administración de un edificio determinado. Pues como yo tengo todos los contratos y yo sé cuál es el valor que me paga cada uno de los locatarios, pues, o de las personas, del inquilino, pues, que está en el inmueble, sea por coeficiente, o sea por valor fijo, sea por valor en la administración, bueno, como sea que lo hayan definido, yo lo tengo, entonces estamos en capacidad de hacer esa liquidación y esa liquidación entregársela a la plataforma de la DIAN que ustedes hayan decidido como proveedor tecnológico
para poder hacer que ese proceso pues no demore. En algunas compañías hemos sabido que demoran 3, 4, 5 días para hacer la facturación, pues eso realmente hoy lo puede hacer un robot de forma automática. Voy a pasar por aquí nuevamente a las preguntas. Listo. Mira, con herramientas de automatización, digamos, en el mercado hay muchas que hoy se están trabajando para hacer RPA, ¿cierto? Que es un concepto que de pronto los invito a que investiguen y hay muchas que son gratuitas, ¿sí? Para que lo hagan. Yo soy más partidario de atacar el proceso, porque cuando uno hace un RPA, le soluciona a uno como el usuario final y da resultado, pero cuando las plataformas cambian, cuando los procesos cambian, el RPA no tiene como la capacidad de volver a rehacerse desde el proceso porque obviamente toca reconfigurarlo. Nosotros que somos partners de Microsoft, digamos, y no por ser partners, sino porque la experiencia que nosotros hemos tenido con toda la suite de Microsoft de automatización ha sido muy grande. Sí, yo de hecho por aquí tengo unos ejemplos de automatizaciones que tenemos eh, para hacer, por ejemplo, aprobaciones mediante correos electrónicos que nos llegan. Entonces nosotros a través de Outlook pudiéramos hacer una automatización que ese correo escale al jefe, ¿sí? El jefe apruebe y posiblemente pase de un inversionista para que apruebe y luego nos mande otro correo o incluso nos inserte un dato en una tabla de Excel. Entonces, nosotros la temática que más usamos es Microsoft, pues si me atrevo a hablar por la mayoría. Entonces, les recomiendo que de pronto usen ay, perdón, se me perdió, el Power 8. Este Power Automate de Microsoft que viene con toda la plataforma de Office 365, este Microsoft Power Automate, que ahí incluso hay muchas plantillas que ya vienen predefinidas que les van a poder ayudar a ustedes a hacer una buena gestión y una buena automatización. Por ejemplo, nosotros particularmente, todos nuestros proyectos los trabajamos a través de Planner, que es una plataforma también de esta misma suite, donde nosotros aquí tenemos todos los clientes. Entonces, si yo quiero ver este cliente, puedo ver qué personas del equipo tienen las tareas. Esto es parecido a Trello. No sé si han visto Trello de pronto en algún momento, donde uno puede ver el estado de las actividades, ¿cierto? Pero también permite hacer una programación en calendario de las tareas de los equipos y pues obtener unos gráficos pues un poco simples del tema. Entonces yo le recomendaría mucho la suite de Office, que es muy potente, ya la mayoría pues lo tenemos habilitado pues a los costos que están. Esa sería como mi recomendación de cara al proceso. No sé si es claro esta pregunta para poderla responder. Y les voy a dejar mi contacto si quieren en el chat. Espérenme, se los voy a escribir por aquí porque no veo cómo ponerlo en este, perdón. Ahorita vi, yo puedo estar aquí con este. Bueno, no sé, mis hijos me dicen que a mí me gusta la tecnología maluca, perdón, pero no sé, pero mi teléfono es 310-463-7436. 310-463-7436. Bueno, yo creo que a todos pues muchísimas gracias. No sé si hayan más preguntas. Eh, bueno, creo que ha sido un buen espacio, igual quedamos pues a su disposición. Hay que aprovechar mucho estos espacios que la lonja nos está brindando pues a todos para poder digamos, hacer que este negocio que es tan bonito, el negocio inmobiliario, pues es uno de los ejes que mueve la economía y bueno, esperemos a ver, Dios mediante, que después de esta contingencia todos podamos salir adelante con nuestros negocios, nuestros emprendimientos y bueno, pidámosle a Dios que pase rápido. Un saludo para todos.